La nomenclatura, ¿qué objeto tiene? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la idea de lo que se llaman? ¿Qué quiere decir nomenclatura? ¿Saben? Y es el modo de Poner, llamar a los compuestos, poner un de nombre. nombrarlos. Claro. Una nomenclatura es un conjunto de reglas para dar nombres a las cosas, ¿está bien? Nuestra nomenclatura de nuestro ser es tener un nombre y un apellido, o dos apellidos, digamos lo que corresponda, ¿está bien? Esa es, entonces nos identificamos. Es la manera de nombrar a los seres humanos. La química tiene una manera particular de establecer una forma de nombrar las cosas. Y así se construyen reglas para poder nombrar de acuerdo todos. Porque ¿qué pasó históricamente? Muchos compuestos iban teniendo nombres como se nombraba antes a la gente, ¿sí? Fulanito de tanto, y le decían, ¿qué le decían a cada una de esas personas después? El lugar de dónde era, ¿sí? Decía fulanito de La Plata. Entonces, muchos compuestos se empezaban a nombrar de esa manera históricamente, o muchas veces se nombraban de acuerdo al color que tenían, o de acuerdo a la apariencia. Entonces hubo que construir para que todos pudieran hablar de lo mismo. Y eso es lo que se llama el conjunto de reglas de nomenclatura. Luego eso se fue desarrollando. En 1860 se hace 1860, primer Congreso Internacional de Química, para empezar a organizar todo esto. Los pesos atómicos, los nombres. Para que ustedes se den una idea, 1860 todavía no existía la primera tabla periódica parecida a la que tenemos hoy. Ese congreso de químicos se hizo en Karlsruhe, en Alemania. Y fueron, entre ellos uno de los que fue Mendeleev, fue Canizaro, o sea, un montón de científicos conocidos de esa época, digamos. Y se llegaron a los primeros acuerdos. Entre los primeros acuerdos era determinar pesos atómicos y dar una organización a todo lo que se iba conociendo desde la química. Una de esas organizaciones eran poner en común también los nombres de los elementos. Pero vuelvo a repetir, inclusive había montones de elementos que no eran conocidos en ese momento todavía. Estamos hablando de los albores del origen de la química. Recién se había salido de la alquimia hacía unos 100 años, de miradas extrañas de lo que era la ciencia química. Y lo que se empieza, digamos, a pensar son en un conjunto de reglas. Esto después se evoluciona y se conforma lo que se denomina hoy en día la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que una de las cosas que hace es esta, como un árbitro internacional de que con el acuerdo de todos, y se ponen acuerdos de cómo se nombran las cosas. ¿Bien? Eso a veces cambian, como la Real Academia Española, que a veces empieza a aceptar palabras que antes no aceptaba. Bueno, en la UPAC pasa lo mismo, digamos. ¿Bien? Ustedes vieron, digamos, en los videos que les compartí, que tenemos óxidos, que tienen metales y no metales, que tenemos uniones de hidrógeno con metales y no metales. Entonces así se empiezan a conformar lo que se pueden llamar familias de compuestos. Familias de compuestos que tienen oxígeno y otro elemento. Como tienen nada más que dos elementos participando, se llaman binarios, porque hay dos elementos nada más, una cosa simple, ¿no? Dentro de los compuestos binarios que tienen dos elementos hay varias clases. Unas son los óxidos, otras son los hidruros, y otras son los que se llaman sales, o hidrosales o sales de hidrácidos. El nombre más común aceptado hoy en día es hidrosales. Todas las sales son compuestos iónicos, que tienen el metal y no metal. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con ese metal y no metal? Algunas de esas sales que tienen metal y no metal, además pueden tener oxígeno. ¿Está? Entonces, si tienen metal y no metal, se llaman hidrosales. Si tienen metal, no metal y oxígeno, se llaman oxosales. ¿Bien? O sea, me salté toda la clasificación para ir directo al grano de lo que me está preguntando Romina, que es por el cloruro de níquel 3.
que es lo que Sí, estaba haciendo profe, ruido. ya lo saqué. Bien, Ya lo saqué al fin. bien, pero Sí, termino, acá, redondeo no la creo. explicación general para que la tengamos todo bien clarito y veamos que Dale, sí. a mí cuando me dice alguien cloruro, fluoruro, bromuro, yo ya a mi cabeza se ordenó y fue derecho, apuntó a un lugar determinado. Y van a ver a qué me refiero. Pongan dentro de su pantalla, yo no sé cómo la tienen ordenada ustedes, si en forma de mosaico o modo o vista del hablante, vayan a vista del hablante, ¿bien? Y pónganla en esa manera, así yo escribo en el pizarrón y lo pueden ver bien. Voy a sacar la campera. Claro, me comí el 3 del cloro. Entonces, la sal puede tener oxígeno o puede ser sin oxígeno. Esto es la oxosal y esto es la hidrosal. ¿Qué diferencia tiene una hidrosal de una oxosal además del oxígeno? Hay una cosa que es muy importante. Todas las sales tienen, estas tienen metal y no metal. Eso es para esta. Y esta tiene metal, no metal y oxígeno. Esa es la diferencia como estructural. Pero como todas las sales tienen metal y no metal, eso está en todas las sales son compuestos de tipo iónico, porque tienen un enlace de tipo electrovalente. Ustedes que vieron tabla periódica, tienen uno que tiene mucha tendencia a ganar electrones y otro que tiene tendencia a perder electrones. Entonces se forman compuestos que se llaman de tipo iónico. Esto que está acá, ¿qué hace? Que el metal tenga número de oxidación positivo. Y esto que tenga número de oxidación negativo. Ustedes habrán visto en los videos el tema que hay un video entero dedicado a número de oxidación. El número de oxidación es una construcción, es un invento que hacemos para poder ordenar las cosas. ¿Bien? Eso es el número de oxidación. Y le asignamos un número de oxidación determinado a las cosas. El metal siempre va a tener número de oxidación positivo porque siempre tiene tendencia a perder electrones. Y el no metal tiene número de oxidación negativo. Siempre no. Cuando está unido a metales. Porque hay que ver que si este no metal está unido a oxígeno, se le cambia la mirada. ¿Bien? Supónganse acá, yo dije cloruro de níquel 3, entonces tengo metal, níquel. No metal, cloro. Si es cloruro de níquel 3, fíjense que la terminación uro, esa terminación me implica que no hay oxígeno. Cuando tengo la terminación uro metida en una palabra, no hay oxígeno en ese compuesto. ¿Sí? Esa, digamos, es una pauta importante que me da para ordenarme. Entonces me dice cloruro de níquel 3. Entonces, si acá tengo dos nada más, uno tiene que tener número de oxidación positivo, que va a ser el metal, y el otro negativo. Si el cloro tiene número de oxidación negativo, yo me fijo en qué grupo está. Está en grupo 7. Por lo tanto, sí, para llegar a 8 electrones, le falta un electrón nada más. Su número de oxidación va a ser ¿cuánto? -1. No tiene muchas posibilidades de número negativo los no metales. Solamente tienen una única alternativa. ¿Sí? En cambio, cuando son positivos pueden tener muchas alternativas. Pero cuando es negativo, solamente una tienen. Fíjense en la tabla periódica, cuando aparece el más menos adelante, el menos es para el primer número, el más es para todos. Cuidado con esa. Entonces, si este tiene -1 y me dice cloruro de níquel 3, el 3 me está diciendo que el níquel tiene 3. Entonces le pongo acá arriba más 3. Para que la suma total del número de oxidación me dé 0, me hace falta 3 cloros. Un 3. ¿Ven? Ese es el cloruro de níquel 3.
Entonces, el término uro ya me está diciendo que es una hidrosal. Ahora, si me hubiesen dicho clorato de níquel 3, por ejemplo, bien, para seguir con la misma idea, con estos dos mismos, clorato de níquel 3, sé que tiene níquel, sé que tiene cloro y sé que tiene oxígeno. Porque si no hubiese sido cloruro. Entonces, cuando tiene clorato, hay oxígeno. Si la terminación es ato o ito, es la más grande o la más chica de los números de oxidación. ¿Bien? Entonces, esta que está acá, voy a poner, el oxígeno tiene siempre -2. Clorato de níquel 3, dije, ¿está bien? Entonces, ¿el níquel tiene cuánto? Más 3. Escuchen un segundo. Esto se está por terminar. Ingresen al mismo link otra vez, ¿bien? Y terminamos de redondear la idea cuando se termine. Bueno, Dale. Entonces, clorato de níquel 3. Si es clorato